Capítulo 1, sección 2. No siempre es necesario atesorar oro ni plata para poder una nación sostener una guerra extranjera o mantener armadas y ejércitos en otros países. Los ejércitos y las armadas no se sustentan con el oro ni con la plata, sino con las provisiones consumibles. No parezca paradoja ridícula a la nación que del producto anual de su industria, de las rentas de sus tierras y del trabajo del país tiene un repuesto considerable de producciones y mercaderías, no puede faltarle con qué comprar todos los víveres y utensilios que necesite en tierras distantes para poder mantener guerras extranjeras, aunque no tenga atesorados aquellos metales preciosos. De 3 modos puede una nación comprar en países distantes las pagas de las tropas, los utensilios y provisiones para un ejército, en primer término, enviando parte del oro y la plata atesorados. En segundo lugar, remitiendo porción del producto anual de sus manufacturas y finalmente extrayendo para ellos parte de las rudas producciones de sus tierras. El oro y la plata acumulados en un país podemos considerarlos propiamente como divididos en 3 partes: la moneda circulante, la vajilla o servicio de las familias particulares y el dinero ahorrado por la economía, depositado en el tesoro público del príncipe o república. Rara vez puede verificarse mucho ahorro en la moneda circulante, porque en esta con dificultad puede ocurrir la abundancia. El valor de las cosas que se venden y compran anualmente en un país requiere cierta cantidad de moneda para hacerla circular y distribuir entre sus propios consumidores, no pudiendo aquel valor emplear mayor cantidad de moneda que la precisamente necesaria. El canal de la circulación admite la suma que es suficiente para llenarlo, pero nunca puede admitir más. De este canal suele sacarse a veces algo para sostener una guerra. Cuando es grande el número de gentes que hay que mantener fuera del reino, es mucho menor el que se mantiene dentro. Por lo mismo circulan en el país menos bienes y mercaderías, y por consiguiente para aquella circulación doméstica no se necesita ya tanto dinero. Una cantidad extraordinaria de moneda de papel, como vales reales o de otra especie semejante, puede suplir el efectivo que necesite dentro aquella circulación, y de este modo habilitarse la nación para enviar fuera más plata y más oro. Pero todo esto es un recurso muy pobre para sostener una guerra extranjera de mucho gasto y de alguna duración. El deshacerse y acuñar la plata y el oro de las vajillas y alhajas de particulares se ha tenido en la mayoría de ocasiones por cosa de muy poca importancia, y en efecto fue siempre un recurso muy miserable. Dígalo Francia, que en las guerras que sostuvo a principios del siglo lo ejecutó así, sin haber podido aún compensar los gastos de la fundición. En otros tiempos, los tesoros acumulados por los príncipes ofrecieron un recurso más considerable y duradero, pero actualmente no se tiene ya por artículo muy esencial de la economía política de Europa atesorar moneda. La mayor parte de los fondos con que en el siglo presente mantuvo Inglaterra las guerras extranjeras no se compuso de la moneda circulante,
de las vajillas fundidas ni del tesoro público que se extrajo de aquella nación. La penúltima guerra de Francia con la Gran Bretaña costó a esta última más de 90 millones de libras esterlinas, incluyendo los 75 millones del nuevo impuesto sobre sus tierras a razón de 2 chelines por libra o un 10% más de lo que antes pagaban, y los empréstitos anuales que tomó de los fondos muertos. Más de las 2/3 partes de estos gastos se hicieron en países distantes de Inglaterra, a saber, en Alemania, Portugal, América, en los puertos del Mediterráneo y en las Indias orientales y occidentales. Los reyes de Inglaterra no tenían dinero atesorado, y tampoco se oyó decir jamás que se hubiesen derretido vajillas de particulares. La moneda circulante del país se supone no excedía de 18 millones esterlinos, y desde la última refundición del cuño del oro se afirma haber bajado mucho de aquella cantidad. Pero supongamos, según la computación exagerada, que juntos el oro y la plata circulante ascendiesen a 30 millones, si se hubiera debido sostener la guerra con aquel dinero, el total de dicha cantidad hubiera salido y entrado 2 veces por lo menos en el transcurso de 6 a 7 años. Siendo esto cierto, no puede presentarse un argumento más demostrativo de cuán inútil es que el gobierno se fatigue en atesorar y guardar moneda, ya que, en tal supuesto, toda la del país salió y entró 2 veces por lo menos en el reino durante tan corto periodo, sin que fuese necesario que persona alguna entendiese en su dirección política. Sin embargo, no vimos que el canal de la circulación estuviese durante la guerra más apurado que antes de ella, puesto que no faltó dinero para todo el que tenía algo que dar por él, aunque es cierto que las ganancias del comercio extranjero fueron mayores que las acostumbradas, especialmente a fines de la campaña. Estas ganancias ocasionaron lo que suele acontecer, o sea, un empleo excesivo de géneros sobre lo que permitían las fuerzas del comercio en todos los puertos de la Gran Bretaña, habiendo ello vuelto a dar motivo a las ordinarias quejas de la escasez de dinero, consecuencia inevitable del exceso en los empleos mercantiles. Faltaba moneda a muchos que ni tenían con qué adquirirla, ni crédito para que se la diesen prestada, con lo cual ni los deudores hallaban dinero, ni los acreedores podían conseguir el pronto pago de sus créditos. Pero nunca faltó oro ni plata para todos aquellos que podían dar por estos metales cosa que los valiese. En este supuesto, aquellos enormes gastos de las guerras inglesas no pudieron por menos de hacerse a expensas de las mercaderías británicas de una u otra especie, y no por extracción de oro ni plata de aquel reino. Cuando el gobierno o sus comisarios trataban con algún comerciante para sacar remisión o letras sobre algún país extranjero, el librador procuraría naturalmente pagar a su corresponsal las letras libradas contra él, enviando fuera del reino más bien mercaderías que oro ni plata. Si las expresadas mercaderías ni se pedían ni se necesitaban en aquel país, procuraría enviarlas a otro, comprando en este con ellas letras a pagar en el primero. La remisión de mercaderías a propósito para el mercado a donde se remiten va seguida siempre de considerables ganancias, cuando de la plata u oro apenas podrá sacarse alguna. Cuando se extraen estos metales de un reino,
Para comprar mercaderías extranjeras, las ganancias del mercader no salen de la compra sino de la venta de retornos. Pero cuando se hace una extracción para pagar algún débito, ni traen retornos ni ganancias. Por tanto, un comerciante hábil está siempre meditando cómo pagará las deudas contraídas fuera, de suerte que no sea necesario remitir oro ni plata, sino mercaderías o efectos. El haber extraído una cantidad inmensa de géneros ingleses en todo el transcurso de la citada guerra con Francia, sin haber vuelto a aquel país retorno alguno de lo extraído, es un hecho que notó muy oportunamente el autor de la obra titulada Estado presente de la nación inglesa. Además del oro y de la plata comprendidos bajo las especies citadas, hay en todo país comerciante otras porciones de los mismos metales que se extraen e introducen alternativamente en pasta para el giro del comercio o con el único fin de comerciar con el extranjero. Esta pasta, como que circula entre dos países comerciantes del mismo modo que la moneda de una nación, entre los diferentes pueblos de ella, puede considerarse como una moneda común de la gran república mercantil. El cuño nacional recibe su movimiento y dirección de las mercaderías que circulan dentro del recinto de cualquier país particular. La moneda de la república comercial los recibe de las que circulan entre diferentes naciones. Ambas especies de moneda se emplean en facilitar el cambio, la una entre diferentes individuos de una misma nación y la otra entre los vasallos de naciones diferentes. No hay duda que mucha parte de esta moneda se emplearía en los gastos de las expresadas guerras, porque en tiempo de una disposición general hostil es muy regular suponer que se daría a la moneda de la república comercial un movimiento y un giro muy distintos de los que se le darían en tiempo de una profunda paz, que circularía más también hacia la parte en que estuviese el teatro de la guerra y que se emplearía mucha parte de ella en comprar allí y en los países vecinos provisiones para diferentes ejércitos, pero cualquier porción que gastase de esta moneda y de tal modo la Gran Bretaña o cualquier otra nación la habría de comprar anualmente, bien con efectos nacionales o con mercaderías extrañas adquiridas con estos, viniendo por último a parar todo el gasto en el producto anual de la tierra y del trabajo del país, únicas fuentes y en primer origen de donde toda nación ha de sacar los gastos de sus guerras. Es natural suponer que unos dispendios anuales tan exorbitantes como los que tuvo la Gran Bretaña no pudieron hacerse sino con un exorbitante producto anual de la nación. Los gastos que hizo en el año 1761 ascendieron a más de 19 millones esterlinos. ¿Qué tesoro acumulado en arcas era capaz de sufragar anualmente un gasto tan escandaloso? No hay producto anual de oro ni plata capaz de haberlo soportado. Toda la plata y todo el oro que se conduce anualmente a España y Portugal, según las relaciones más verídicas, no excede regularmente de 6 millones de libras esterlinas o 27 millones de pesos fuertes, cuya suma en algunos años apenas hubiera alcanzado a pagar los gastos de 4 meses de la expresada guerra. Las manufacturas más finas y delicadas son sin duda los efectos más propios para conducirlos a distintos países, sea para comprar en ellos otros géneros, sea para pagar y proveer tropas, bien para el pago de alguna parte de moneda de la república mercantil que hubiera de emplearse en ello,
porque aquellos géneros con poco bulto llevan mucho valor y pueden conducirse, por lo tanto, con menor coste. Un país cuya industria produzca considerable sobrante anual de estas manufacturas, que por lo regular se envían a reinos extranjeros, puede sostener muchos años fuera del suyo una guerra extraña y dilatada, sin necesidad de extraer cantidad considerable de plata, ni de oro, y acaso de la porción más leve. Es cierto que en este caso se exportaría una cantidad muy grande de manufactura sin traer retornos al país de donde salen, aunque los traigan sin duda al particular comerciante, porque el gobierno compraría de los mismos mercaderes letras sobre dominios extranjeros para pagar en ellos sueldos y provisiones a sus tropas. Pero, en todo, aún puede verificarse que parte de este sobrante continúe trayendo retornos a la nación matriz. Durante la guerra granjearán aquellas manufacturas una doble solicitud de parte de los compradores, porque se pedirán continuamente para el pago de las letras de cambio que se giren para satisfacer pagas y utensilios de tropas, y además siempre serán pedidas las que son necesarias para los retornos comunes de lo que se consume anualmente en el país. Así, en medio de la guerra más ruinosa, puede ocurrir con mucha probabilidad que florezcan las manufacturas y tráficos comerciales, y acontecer también que declinen al restablecerse la paz. Pueden engrandecerse entre las mismas ruinas de su país y decaer en medio de la prosperidad, de todo lo cual puede servir como ejemplo el estado diferente y vario de algunos ramos de manufacturas británicas, comparando unos y otros tiempos, el de la guerra citada y el de la paz restablecida. Ninguna guerra extranjera puede cómodamente sostenerse mucho tiempo en la extracción de rudas producciones de la matriz. El remitir a países extraños una cantidad suficiente para el pago de sueldos y provisiones de las tropas sería necesariamente una operación muy costosa, aparte de que son muy pocos los países que producen de su suelo mucho más de lo suficiente para el mantenimiento de sus habitantes. Así, enviar afuera una parte considerable de estas producciones rudas sería sacar cierta porción del sustento de sus pueblos. Todo lo contrario se verifica en la extracción de las manufacturas finas, porque el mantenimiento de las gentes y pueblos que se emplean en ellas queda dentro del país y solo viene a extraerse la parte sobrante. Mr. Hume nota en muchos pasajes la impotencia de los antiguos reyes de la Gran Bretaña para sostener mucho tiempo guerras costosas fuera de sus dominios. El inglés no tenía en aquellos tiempos otra cosa con que poder comprar en territorios extraños sueldos y provisiones para sus ejércitos que las producciones rudas de su suelo, de cuya cantidad no podía ahorrarse una porción considerable después del consumo doméstico, o bien un corto número de manufacturas de especie muy grosera, cuya exportación, del mismo modo que de las producciones rudas, era costosísima. Esta impotencia no nacía de falta de dinero, sino de manufacturas finas y delicadas. Las compras y ventas se hacían entonces en Inglaterra, del mismo modo que ahora por medio del dinero. La cantidad de moneda circulante siempre había de guardar la misma proporción con el número y valor de las compras y ventas que se acostumbraban a hacer en aquel tiempo, de igual suerte que la guarda
con las que se hacen al presente y aún entonces quizás guardaría mayor proporción, porque no había moneda de papel o en billetes como la que ocupa en nuestros tiempos mucho del lugar que ocupaba antes la plata y el oro. En las naciones de poco comercio y menos fábricas son muy pocos los recursos que puede hallar en sus vasallos el soberano en un caso extraordinario, por las razones que procuraré explicar más adelante. En estos países es en donde generalmente se procura acumular tesoros como único recurso para semejantes urgencias. Prescindiendo de una necesidad como esta, tales naciones son las que se hallan en disposición más natural a la parsimonia económica que se requiera para semejante acumulación. En aquel estado de sencillez, los gastos de un soberano no van inspirados por aquellos deseos de ostentación majestuosa que apetece una corte lucida, sino que se invierten en gratificaciones de sus criados o en una mera hospitalidad de sus dependientes. Esta hospitalidad y estas gratificaciones rara vez llegan a un grado de extravagancia, y así vemos que no hay jefe o caudillo tártaro que no tenga un tesoro considerable. Los de Mazepa, jefe de los cosacos en Ucrania, famoso aliado de Carlos XII, fueron notables por su grandeza. Todos los reyes de la raza merovingia en Francia poseyeron también grandes tesoros, pues cuando se dividió la corona entre sus hijos, partieron al mismo tiempo su tesoro. Los príncipes sajones y los primeros reyes británicos, después de la conquista de los normandos, los acumulaban también, según cuentan sus historias. La primera empresa de un nuevo rey era apoderarse del tesoro del antecesor, como el medio más esencial de asegurar la sucesión. Pero los soberanos de un país adelantado, culto y comerciante no tienen la misma necesidad de juntar tesoros, porque por lo general pueden en las urgencias extraordinarias sacar de sus mismos vasallos extraordinarios subsidios, y por la misma razón tampoco piensan en ejecutarlo. Los soberanos siguen regularmente los usos y costumbres de su tiempo, y a veces están obligados a hacerlo por una necesidad política, debiendo sus gastos regularse a proporción y en la misma medida que nivela los de los señores particulares que viven dentro de sus dominios, porque el brillo y majestad de una corte proporcionado al séquito de los particulares no solo conduce a la decencia, sino que influye en el respeto debido a los príncipes, sin que esta razón pueda nunca autorizar el exceso de un ruinoso lujo. No es el principal beneficio y mucho menos el único que una nación saca del comercio externo la introducción de plata y de oro. Dos son los principales que reciben de él las naciones que lo giran: sacar del país aquel sobrante del producto de sus tierras y de su trabajo que no puede hallar despacho dentro, y traer en retorno lo que en la nación hace falta. Aquel comercio da valor a los sobrantes cambiándolos por otras cosas que se necesitan para mayores conveniencias. Por él, lo limitado del mercado doméstico no impide, como lo haría, la división más oportuna del trabajo, y que ésta pueda llevar a su perfección las artes y las manufacturas, porque franqueando un mercado más amplio para toda aquella porción de producto del trabajo que exceda del consumo doméstico, anima a los operarios para perfeccionar y dar fomentos a las facultades o fuerzas productivas, de suerte que tome un incremento considerable el producto anual y, por
por consiguiente la riqueza real y la prosperidad del país. En prestar estos servicios a todas las naciones se ocupa continuamente el comercio exterior, recibiendo de él todas ellas notables beneficios, pero la que lo obtiene mayor es aquella en que reside el comerciante, porque casi siempre éste se emplea continuamente en traer lo que falta y sacar lo que sobra al país propio, más bien que al extraño. No hay duda en que es parte de la negociación de este comercio conducir el oro y la plata que hacen falta a aquellos países que carecen de minas de propiedad, pero es la parte de menos consideración y la negociación de menores utilidades. Un país que girase solamente sobre este artículo su comercio extranjero apenas tendría necesidad de cargar un navío en cada siglo. El descubrimiento de América no ha enriquecido a Europa por razón de la importación de oro y plata. Con la abundancia de las minas americanas se han abaratado estos metales. Un servicio de plata puede comprarse ahora por una tercera parte de grano, o sea, un tercio menos de trabajo de lo que hubiera costado en el siglo XV. Con la misma cantidad de trabajo anual y de mercaderías de toda especie, puede Europa comprar anualmente una cantidad de plata cerca de 3 veces mayor que la que hubiera podido adquirir en aquel tiempo. Cuando una mercadería, pues, se vende o puede venderse por una tercera parte de aquel precio que había sido antes el regular y común, no solo los que entonces la compraron podrán hacerlo ahora de 3 veces más cantidad, sino que la mercadería misma se franquea a mayor número de compradores. Esto es, aumentarán en número los que habrá para ella, acaso hasta 10 o 20 veces más que antes, de suerte que, al presente, puede haber en Europa no solo 3 veces más, sino 20 o 30 veces mayor cantidad de plata de la que hubiera habido, aún suponiendo un mismo grado en los adelantos de las naciones, si no hubiera tenido lugar el descubrimiento de las minas americanas. En cuanto a esto, no ofrece duda que Europa ha ganado una ventaja real, pero seguramente no de la mayor importancia, porque la baratura de estos metales los ha hecho menos a propósito para las funciones mismas de moneda. Actualmente, una compra de la misma especie que antes precisa de un peso mucho mayor de moneda, llevando un doblón donde antes se llevaba medio. Difícil es pronunciarse en cuál de estas dos cosas sea la más frívola, si el inconveniente expresado o si la conveniencia contraria, pues en definitiva no se ha causado mudanza alguna sustancial en el estado y situación de Europa. No obstante, el descubrimiento de América la causó, y muy notable y esencial, franqueando un mercado tan extenso y tan nuevo a todas las mercancías de Europa, dio motivo a nuevas divisiones del trabajo y a unos adelantos en las artes que nunca hubieran podido tener lugar por falta de mercado en que despacharse una porción tan grande de sus productos en el estrecho círculo del antiguo comercio. Las facultades o fuerzas productivas del trabajo se perfeccionaron y fortalecieron. Tomó incremento el producto de ellas en todos los países de Europa y creció en él la riqueza real de todos sus habitantes. Las mercaderías de Europa eran nuevas casi todas para América y las de América para Europa, con lo cual se vino a establecer un nuevo género de cambios
en que antes no se había pensado y que naturalmente había de resultar igualmente ventajoso para el continente nuevamente descubierto como para el antiguo. Las injusticias de algunos particulares europeos convirtieron en destructor y ruinoso para varios de aquellos desgraciados países un suceso que debió haber sido beneficioso para todos. El descubrimiento del paso a las Indias Orientales por el Cabo de Buena Esperanza, que aconteció casi simultáneamente, abrió otro mercado quizá más extenso que el que franqueó el descubrimiento de América, aunque a menos distancia para el comercio exterior de Europa. En América no había más que dos naciones que pudiesen merecer la consideración de tales con respecto a las salvajes, y éstas fueron destruidas casi inmediatamente que fueron descubiertas. Los demás pueblos no merecían, por los salvajes, el nombre de naciones, pero los imperios de la China, del Indostán, del Japón y varias otras provincias de las Indias Orientales, a pesar de no tener minas de oro ni de plata, eran por otros respectos mucho más ricas y se encontraban mejor cultivadas, todavía con mayores adelantos en artes y manufacturas que México y el Perú. Aun cuando diésemos crédito, tan sin merecerlo, a aquellas exageradas relaciones de algunos escritores españoles y extranjeros relativas al antiguo estado de aquellos imperios, las naciones, pues, civilizadas y ricas, podrán siempre girar cambios de mucho más valor cuando comercian entre sí que cuando trafican con las salvajes y bárbaras. No obstante, Europa hasta ahora no ha sacado ni con mucho tantas ventajas de su comercio con las Indias Orientales como del que tiene con América. Los portugueses monopolizaron por espacio de cerca de un siglo todo el comercio de la India Oriental, y las demás naciones no podían conducir ni extraer de aquellas Indias efectos algunos sino por medio de la nación portuguesa. Cuando a principios del siglo pasado quisieron los holandeses introducirse en aquel comercio, ciñeron un giro a una compañía exclusiva. Los ingleses, los franceses, los suecos, los dinamarqueses, todos han seguido el mismo ejemplo, de suerte que ninguna nación de Europa ha experimentado todavía el beneficio del libre comercio con la India Oriental. No hay que buscar otra razón del por qué no ha sido este comercio jamás tan ventajoso como el que se ha girado con América, sabiendo que en todas las naciones de Europa que tienen establecimientos en esta última, es libre entre sus respectivos vasallos y los de las colonias el comercio que para la India Oriental es privilegiado y exclusivo en ciertas compañías. Los privilegios exclusivos de estas, sus grandes riquezas, el favor y protección que han sabido granjearse del gobierno de sus respectivas naciones, han excitado muchas envidias entre ellas mismas. Esta emulación ha pintado siempre aquel comercio con coloridos desagradables y como pernicioso, esforzando la razón aparente de estas muchas cantidades de plata que extrae su giro anualmente de los países que sostienen aquel tráfico con la India. Las partes interesadas han replicado a esto que su comercio y la extracción de plata que motiva podría cuando más empobrecer a la Europa en general, pero no al país particular de donde se extrae, porque con los retornos que van a otras naciones europeas trae anualmente al reino de donde sale la plata mayor cantidad de este metal que la que se había extraído. Tanto la objeción como la réplica van fundadas en la idea vulgar de que hemos hablado más arriba, y así no será necesario volver a repetir lo que dejamos explicado. Por causa de aquella extracción anual de plata de Europa
para las Indias orientales, se encuentra este metal algo más caro de lo que estaría si no se extrajese, y por lo mismo es muy probable que actualmente compre la moneda mucha mayor cantidad de trabajo y de mercaderías que la que de lo contrario podría comprar. Lo primero es una pérdida de muy poca consideración y lo segundo una ventaja de muy corta utilidad, pero ambas tan insignificantes que no merecen la consideración pública. El comercio con las Indias orientales, en el hecho solo de franquear un mercado amplísimo para las mercaderías de Europa o para el oro y la plata, que con estas mercaderías se compra para remitirlo a ellas, no puede menos de tener una tendencia aumentativa del producto anual de las manufacturas y producciones europeas y por consiguiente de la riqueza real y de la renta en general de toda Europa. Si hasta ahora no las ha aumentado mucho, es probablemente uno de los efectos de las restricciones que en todas partes se tienen puestas a aquel comercio. Aunque parezca algo molesto, tengo por conveniente examinar más a fondo esta idea vulgar de que la riqueza consiste en el oro y en la plata, o en el dinero. Este, en el lenguaje común, como ya dijimos, significa las más de las veces riqueza, dando motivo la ambigüedad de la expresión a que se familiarice entre todos aquella idea popular, aun entre aquellos mismos que están plenamente convencidos de lo absurdo de semejante modo de pensar, pues se olvidan a cada paso de sus mismos principios y en el curso de sus razonamientos dan por concedida tal aserción como una verdad indudable. Algunos de los mejores autores ingleses que han escrito sobre el comercio establecen de intento y prueban que la riqueza de un país no consiste en el oro ni en la plata, sino en sus tierras, en sus casas, en sus bienes de toda especie. Pero con todo, en el curso de sus obras, parece que se borran enteramente de su memoria los bienes, las casas y las tierras, y toda la serie de sus argumentos supone frecuentemente que toda riqueza consiste en la plata y el oro, así como el multiplicar estos metales debe ser objeto de la industria y el comercio nacionales. En el supuesto, pues, de que se establezcan como ciertos los dos principios, de que la riqueza consiste en el oro y en la plata, y de que estos metales pueden introducirse en los países que no tienen minas de propiedad, por el medio único de la balanza del comercio o extrayendo mayor valor que el que la balanza introduce, habrá de ser el gran objeto de la economía política disminuir todo lo posible la introducción de géneros extranjeros para el consumo doméstico y aumentar en el posible esfuerzo la extracción del producto de la industria doméstica. Partiendo del propio supuesto, las dos grandes máquinas o resortes principales para enriquecer un país no serán otros que las restricciones sobre la introducción y los estímulos o fomentos para la exportación. Las restricciones sobre la introducción de efectos extranjeros en un país son de dos especies. La primera consiste en aquellas que se imponen sobre los géneros extranjeros para consumo doméstico que pueden producirse dentro del reino, prohibiéndose indistintamente su introducción de cualquier país. La segunda implica las que se imponen sobre los efectos extranjeros de ciertas naciones con quienes se supone poco ventajosa la balanza del comercio. Todas estas restricciones unas veces consisten en créditos impuestos sobre la introducción de aquellos géneros, otras en absolutas prohibiciones.
La extracción de géneros naturales suele a veces estimularse con reembolsos de derechos ya pagados, otras con gratificaciones y premios, y últimamente con tratados ventajosos de comercio con ciertos estados extranjeros o con el establecimiento de colonias en países distantes y aún remotos. Los reembolsos suelen concederse en dos ocasiones: cuando las manufacturas domésticas están sujetas a ciertos impuestos, los cuales, cuando se trata de la extracción de aquellas para países extraños, se devuelven al que los pagó en todo o en parte, y cuando se introducen géneros extranjeros sujetos al pago de ciertos derechos con el fin de volver a sacarlos del reino, en cuyo caso se devuelve el todo o parte de lo pagado al tiempo de la introducción. Las gratificaciones y premios se dan para fomentar algunas manufacturas nuevas o cualquier otra especie de industria que se tiene por digna de favor y protección. En los tratados ventajosos de comercio se procura alcanzar algunos privilegios en un reino extranjero para los comerciantes o para los géneros del país propio, sacando alguna ventaja sobre los concedidos a vasallos de otras naciones. En el establecimiento de las colonias en países distantes, no solo se pretende gozar de particulares privilegios, sino comúnmente de un monopolio absoluto para los efectos y comerciantes de la nación matriz de aquellos establecimientos. Las dos especies de restricciones sobre la introducción, juntamente con los citados 4 medios de fomento para la extracción, constituyen los 6 resortes principales con los que el sistema comercial se propone aumentar la cantidad de oro y plata en cualquier nación, arrastrando hacia ella todo el favor de la balanza comercial. Trataré de considerar a cada uno en particular, sin detenerme ya más sobre una supuesta tendencia a traer más dinero a la nación, examinando principalmente cuáles pueden ser los regulares efectos de cada uno de aquellos recortes sobre el producto anual de la industria nacional, porque según ellos sean, por su tendencia natural, aumentativos o disminuyentes del producto anual del país. Así lo serán evidentemente de la riqueza real y de las verdaderas rentas de una nación.